la opción de la mañana, para que el país se exprese. La opción. Qué bueno que siguen con nosotros. Son las 7:37 minutos de este lunes 28 de marzo. Vamos de inmediato a dar la bienvenida al abogado, ex miembro titular de la Junta Central Electoral, miembro de la dirección política, ¿verdad que sí, don Eddie Olivares? Aquí está el profesor William Capellán, el señor Michael Miguel Holguín, Patricia Pérez Díaz. Nos honramos de que usted esté aquí con nosotros. Sabemos que aspira a ser presidente del Partido Revolucionario Moderno, así que bienvenido, don Eddie Olivares. Muchísimas gracias, yo muy contento de estar aquí. Bueno, no vine en el aniversario 13, pero es un año entero de aniversario. Quiero aprovechar para felicitarlos por el gran trabajo. Mire, Patricia, una de la gente que trabaja conmigo, chofer, Macobi, es el apodo de Galván de Neiva. Yo pienso que es el principal seguidor del programa. Ay, es el más, sí, Macobi. Es el más leal al programa. Y no come cuento con Patricia. Es una cosa. Bueno, Patricia tiene un espacio especial. De modo que hoy no le toca trabajar conmigo, hoy está en su casa. Pero le envío un saludo de aquí, que es seguro que está oyendo, no porque yo esté en el programa, sino está oyendo porque lo oye siempre. Siempre. Un abrazo, Macobi. Mire, Eddie, yo quiero que la producción me permita, para introducir la conversación con Eddie Olivares, decir lo siguiente. Yo soy un hombre que ha decidido utilizar mi mejor racionalidad para abordar los temas nacionales. A mí me parece que el Partido Revolucionario Moderno tiene un momento especial, muy especial, de donde van a depender muchas cosas positivas y negativas. A mí me parece que Eddie Olivares es la persona clave para presidir el partido PRM. Me parece a mí, que no soy del PRM, pero siempre aspiro a ser racional. Sí. Eddie Olivares es ese dominicano con una larga experiencia, con una sólida formación, con una moral impecable y además objetivo. Eso es lo que necesita el PRM para que pueda fluir hacia el 24 y más allá. Entonces yo quiero a ese que yo creo que es el que debe ser el favorito del partido, decirle cuál es el programa. Y quiero que me lo diga. Le pregunté a Guido cuál es el programa y me zigzagueó y me dio mil vueltas. No. ¿Cuál es el programa de Eddie Olivares para presidir el PRM? Sí, muchas gracias por las palabras de un gran amigo, un viejo amigo, y Michael Miguel. Tenemos una relación de muchos años. Eso es así. Lo más importante para el Partido Revolucionario Moderno en este tiempo es el sostenimiento de una relación fluida entre la alta dirección del partido, la dirección media y la dirección intermedia y de base. Sobre todo con la base del partido. Nosotros somos un partido que venimos del Partido Revolucionario Dominicano, el partido del doctor José Francisco Peña Gómez. Está de más contar la historia de cómo surge el partido, Sí. pero al final de cuentas somos el 95% originalmente que salimos del Partido Revolucionario Dominicano y le cambiamos la última sigla al partido. Entonces, siempre ha habido una relación muy estrecha entre el alto liderazgo del partido con la base. El doctor Peña Gómez representaba la esencia del pueblo dominicano. Nadie nació en una situación tan humilde, de vulnerabilidad, de tanta incluso, vulnerabilidad. Una palabra interesantísima. Sí. Vulnerable por la situación en la que nació. En la loma, nació perseguido. Y luego entonces
de la pobreza convertirse en el más grande líder del pueblo dominicano, el más grande líder popular. Y entonces ha habido siempre esa relación entre un representante de la esencia del pueblo dominicano, de los pobres, de los más necesitados, y el símbolo más representativo de la superación, desde que tú puedes haber nacido en la peor situación de pobreza y llegar a convertirte en una gran figura, en una de las grandes figuras de un pueblo. Eso es Peña Gómez. Entonces existía una relación natural entre el doctor Peña Gómez y la base del partido. Peña convocaba allí en la Bolívar con doctor Báez, en el viejo local del partido, siempre convocaba a los dirigentes de zonas del Distrito Nacional. Cuando había cualquier situación los consultaba, los convocaba, porque la esencia de un partido son sus bases. Y aprovecho ahí, yo siempre he hablado con muchos de los empresarios del país a veces y les he dicho, ustedes saben cuál es un factor fundamental para la paz social que tenemos, disminuida o no en los últimos tiempos con el tema de la inseguridad. Los dirigentes de base de todos los partidos grandes. ¿Por qué? Cuando una persona un día como hoy, lunes, empieza la semana probablemente sin tener con qué darle la comida del mediodía a la familia, tiene dos posibilidades de conseguirla: o ir a la compraventa, al prestamista, o ir a la casa de un dirigente del partido del barrio para tratar de resolver ese problema del día. Pero si se enferma alguien, quienes les buscan la medicina son los dirigentes de base del partido. Si se muere alguien que busca el ataúd en ese momento difícil, es el dirigente de base de un partido. Si se presenta cualquier situación en el barrio de dificultad, le corresponde a uno de los dirigentes del partido. Entonces, quienes hacen el trabajo con el pueblo directamente son las bases. No somos nosotros en la élite dirigencial del partido. Pero el voto de este tiempo no es el voto de los tiempos del doctor Peña Gómez, de Juan Bosch, del doctor Balaguer, que eran liderazgos carismáticos excepcionales, en el que la gente se iba donde fuera por ellos y hacía lo que fuera. Ya el voto es un voto que se canaliza a través de los dirigentes de la base, que son los, además, líderes comunitarios. Ustedes ven la Junta de Vecinos y todo eso. Están siempre integradas y conducidas realmente por dirigentes de los partidos de base. Entonces, tiene que haber un contacto permanente con la base, porque ese voto es un voto en este tiempo, un voto a través de esos dirigentes de base, que la gente dice, tal dirigente que es el que siempre está presente, entonces tengo que votar por su partido y por el candidato. Entonces, es un elemento importantísimo. Bueno, por otro lado, tenemos también que trabajar en lo que tiene que ver con el cumplimiento del mandato del artículo 216 de la Constitución, que establece que los partidos deben funcionar democráticamente y con transparencia. Por primera vez, y este es uno de los contados países en el que el funcionamiento transparente de los partidos está constitucionalizado, a partir de la Constitución del presidente Leonel Fernández del 2010. Y en ese sentido hay que seguir dándole concreción. Lo hicimos en la reforma de los estatutos. Nosotros somos el primer partido que en sus estatutos establece ya medidas efectivas para la transparencia, para el funcionamiento transparente. Hay que darle ahí también concreción en cuanto a la rendición de cuentas. Hay que rendirle cuenta permanentemente al partido completo, a la base, a todos los integrantes del partido. Eso lo haremos en nuestra gestión. Igualmente hay que trabajar para la educación. Ya establecimos en la reforma de los estatutos la escuela de formación
Política y de Gobernanza, profesora Ibelice Pras Ramírez de Pérez. La profesora Ibelice Pras Ramírez es la figura emblemática, no solo del magisterio, sino del partido. Fue la fundadora de la Asociación Dominicana de Profesores y fue la representación de la esencia ideológica del partido. En ese sentido, esa escuela, que con el 10% del financiamiento que recibe el partido, estará trabajando y capacitando a nuestra militancia en todo el país. Nosotros vamos a hacer realidad esa función de la escuela, y también otro tema importante que tenemos que destacar y que tendríamos en el programa es el que tiene que ver con la refacción de los locales, refacción, el arreglo de locales y el alquiler de locales y construcción de locales del partido en todo el territorio nacional. Y del 40% del financiamiento público también utilizarlo de manera que sea repartido territorialmente entre los diferentes niveles de los partidos. La cardetización, que juega un papel importantísimo, en fin, para no tomarle más tiempo a la pregunta, pero esos son aspectos sumamente importantes del programa, y la profundización de la democratización del partido, tal y como manda el artículo 216, la ley 3318 de partidos y agrupaciones. Sin embargo, generó mucho ruido en un principio el hecho de que la cúpula del PRM decidiera como método para elegir a las próximas autoridades la convención de delegados. Entiende, por ejemplo, el señor Guido Gómez que no era la opción más democrática, y me parece, usted me corrige si estoy equivocada, que usted también hubiese preferido el voto universal para elegir las próximas autoridades que dirigirán el PRM. Usted ha sido el primero que, una vez tomada la decisión, pues lanzó la banderita de la paz, el ramo de olivo, no, está bien, lo acepto. Y esto como que ha calmado un poco las aguas, pero vemos, por ejemplo, al señor Guido que dice que va a los tribunales. ¿Por qué razón usted ha decidido aceptar este método cuando en principio no estaba de acuerdo? Pero yo, antes que responda, yo quiero añadirle, perdóname, ¿cómo es que funciona la elección de los delegados para yo poder entender la respuesta que usted va a dar? La asamblea de delegados, que le llaman asamblea de funcionarios. No, pero ¿cómo se escogen los delegados de para yo poder entender? Pues yo sé que viene la respuesta suya, lo de Patricia. Sí, bueno, en el caso se ha decidido en el partido, así lo decidió la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Ya los partidos tienen una comisión que va a funcionar permanentemente durante 4 años, o sea, no será escogida como antes para cada proceso interno, por mandato de la ley 3318. En ese sentido, esa comisión le dimos la potestad en los estatutos para preparar el reglamento de cada proceso interno. Los delegados para la nacional, para elegir al presidente y al secretario, y vicepresidente y subsecretario del nivel nacional, son el Comité Nacional del partido actual, el actual, del que forman parte los senadores, diputados y los alcaldes. Entonces le van a agregar los directores de distritos municipales que son parte del partido. Igualmente, delegados por cada Secretaría Nacional, 2 delegados, y departamentos nacionales, los delegados por los frentes sectoriales del partido, no 20 frentes sectoriales, incluyendo la mujer y la juventud, que en el partido tienen un estatus especial a partir de esta reforma de autonomía y todas estas cosas. Entonces, estamos hablando de entre 1.200, no estoy totalmente claro, entre 1.200, 1.600 delegados son los que van a tomar la decisión. La otra pregunta, la pregunta de Patricia, yo he defendido siempre el voto universal. Y lo hice siempre, y he escrito mucho sobre eso, y lo hice durante los 10 años que estuve en la Junta para todos los partidos. Yo nunca
me desdigo, he tratado toda mi vida de ser muy coherente y en ese sentido eso es lo que yo he defendido siempre. Yo considero que el voto universal, libre, directo y secreto de los partidos políticos para elegir sus directivos, sobre todo los partidos grandes, debería ser inclusive obligatorio en la ley 3318, y así lo planteé, porque el propósito es la democratización de los partidos. Y la ley, el artículo 216, que ya habíamos señalado, establece que los partidos deben funcionar democráticamente. Y la ley de partidos tiene como uno de sus principales fundamentos, entre sus motivaciones principales, garantizar la democracia interna, la más amplia democracia interna. En ese sentido, siempre para elegir sus autoridades será conveniente el mecanismo más democrático, que es el de voto universal de los miembros del partido. Igual planteé también, y lo hice en el Congreso Nacional, en la comisión bicameral, y lo escribí, que en la ley de partido debió establecerse las primarias obligatorias para los partidos grandes, los partidos grandes, de modo que la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular sea el producto de la voluntad de todos los integrantes de los partidos. ¿Por qué? Porque la integridad de los procesos electorales se inicia con la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular. La principal función de los partidos políticos es la de presentarle a los candidatos al electorado, al cuerpo electoral. Esa es la principal función de los partidos y esa función debe ser absolutamente democrática y debe empezar con la escogencia de los cargos y además debe estar revestida de la mayor integridad. De modo que he sostenido y sigo sosteniendo que lo que conviene es eso. Pero el partido tomó una decisión. Entonces, esto yo lo defendí, lo del voto universal, no en los medios de comunicación. Yo lo defendí en la dirección ejecutiva. El argumento del partido. Y lo que presentamos en la reforma fue el voto universal, lo que presentamos en la reforma que yo presidí. Entonces, el partido ha tomado esta decisión de que sea a través del voto de delegados. Siempre los argumentos son, cuando los partidos están en el poder, la importancia de mantener las cosas en el debido armonía, etcétera. Entonces, en ese sentido, ya hay una decisión. La decisión la tomó los organismos correspondientes. En ese sentido, de ninguna manera voy yo a acudir a los tribunales, en este caso, y ya como esa es la decisión, una gran cantidad de miembros, de dirigentes, diputados, alcaldes, dirigentes del partido en todos los niveles han planteado que aspire y decidí hacerlo, pero debo dejar claro que el derecho que está ejerciendo el compañero Guido y otro compañero es un derecho legítimo y que no debe verse tampoco como una actitud contra el partido, no. La razón por la que existe el Tribunal Superior Electoral y por la que la ley le da esa facultad a los miembros de los partidos es una muestra de que usted la ejerce, y si la ejerce lo está haciendo dentro del marco de la democracia. Por lo tanto, no se puede ver como algo negativo. Eso debe verse como positivo, porque es una muestra del funcionamiento correcto de la democracia. En consecuencia, la decisión de Guido o de cualquier otro compañero es una decisión legítima. Y no es lo que mucha gente entiende inmediato. Se divide el partido, hay una situación. No se divide nada. Eso se trata sencillamente del ejercicio de un derecho democrático y correcto, porque las ideas se defienden en cualquier escenario.
Yo le voy a interrumpir, mi queridísimo don Eddie Olivares, mi admirado y respetado don Eddie Olivares. Le voy a pedir también que se quede con nosotros unos minutos más, porque ya son las 7:56 minutos y estamos obligados a hacer la pausa comercial. Entonces, decirle a los amigos radiotelevidentes que hasta aquí llega la opción de la mañana por Digital 15, pero que seguimos transmitiendo en vivo a través de Independencia en el 93.3 FM y nuestro canal de YouTube Telemicro, así como el canal 3 de Aster. No se muevan, cuando regresemos seguimos con don Eddie Olivares. Estás escuchando La Octa. La opción. La opción. La opción. Y qué bueno que siguen con nosotros en la opción de la mañana a las 8:03 minutos. Seguimos conversando con el distinguido don Eddie Olivares. Es miembro de la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. Fue miembro titular de la Junta Central Electoral y aspira a presidir el Partido Revolucionario Moderno. Yo tengo una inquietud, don Eddie, con mucho respeto, porque aunque se hable de unidad, hay quienes están diciendo desde ya que esta decisión de permitir que sea la convención de delegados es como lo que hizo el PLD cuando estaba en el poder. Comenzó a centrarse y a cerrarse y a no acercarse a las bases hasta que finalmente le pasaron factura. Usted como miembro del PRM, me gustaría tener su visión al respecto, porque hay quienes dicen están haciendo lo que ellos tanto criticaron. Bueno, yo pienso que el partido, precisamente tenemos la convención, le decía ahorita la importancia de que haya una comunicación fluida, permanente, cercana, con la base del partido, porque tú ganas o pierdes elecciones en función de que tenga una buena estructura de base. En este país todavía, sin un partido fuerte, usted no gana elecciones. Porque para ganar unas elecciones, usted tiene que tener una estructura en cada municipio, en cada distrito municipal y en grandes ciudades, como el caso del Distrito Nacional, tiene que tenerla a través de regiones, zonas, y en Santiago, tiene que tenerla distribuida a través de zonas para poder llegarle más directamente a la gente. Pero esa estructura, el día de las elecciones, porque hay gente que creen que se gana, la gente salió a votar y ya. Ay, tú, usted tiene que tener, por eso usted puede ser la figura más popular. Pero si se trata de aspirar a un cargo, usted no puede hacerlo si no es con un partido. Entonces, usted tiene que tener, para que ustedes vean la importancia que eso tiene, usted tiene que tener por lo menos 150,000 personas en todo el país durante los 4 años, teniendo el contacto que decíamos ahorita en los barrios. 150,000. Sí, Oigan claro, el número. para usted ganar unas Mínimo, elecciones, mínimo. claro. Mínimo. Entonces, pero usted tiene que tener para el día de las elecciones, supongamos 21,000 colegios electorales, será más, siempre crece en cada proceso. Ay, mi madre. Esos 21,000 estructura colegios muy electorales tienen que tener un delegado y un suplente, eso da 42,000. Esos 42,000 cuadros tienen que estar entrenados para cuidar el voto, porque ese es el momento estelar del proceso. Y después para el escrutinio, que es el momento clave, cuando se cuentan los votos, ese es el momento grande. Entonces, tiene que tener también en cada recinto de votación, que son 6,000 y pico, casi 7,000, tiene que tener por lo menos 15 personas por recinto. Para moverse en ese recinto, los recintos están conformados por colegios electorales, muchos colegios. Por ejemplo, en una escuela funcionan 20 colegios, entonces ese es un recinto electoral. Entonces ahí usted tiene que tener, aparte de los delegados afuera para mover la gente, por lo menos 15 por recinto, por lo menos. Terrible. Entonces, estamos hablando de 6,000 por 15. Entonces, toda esa estructura
es fundamental para convertir en realidad el voto. Entonces, sin partido fuerte no hay posibilidad de ganar unas elecciones. Por eso es que los grandes partidos son vitales y esa es la diferencia. Entonces, tiene que haber una comunicación permanente, fluida, entre que no puede ser para cada proceso electoral, tiene que ser permanente. No puede ser porque ya la gente, ya el mundo cambió. El mundo cambió. Ya usted no puede ir a engañar a la gente como lo engañaba, ir con demagogia barata, abrazar a la gente el día de las elecciones. No. Todavía tú lo haces normalmente en campaña, pero tú no puedes ir a burlarte de los cuadros medios, de los partidos, porque los cuadros medios de los partidos están más al día y saben más de las cosas importantes que las cúpulas. Entonces, y tienen conocimiento. Entonces, ya es un tiempo en el que todo el mundo está conectado. Es el tiempo de la información. Ya la mala información que había para la manipulación del electorado, de la ciudadanía, eso va disminuyendo. Ya la gente tú vas a engañarlo con demagogia y se te ríen en la cara. Vendrá un tiempo en el que el mejor político no será el que hable más mentira, el que engañe más a la gente. Vendrá un momento en el que la gente valorará al responsable, al que te dice lo que tiene que decirte, al que no se burla de ti, al que no se engaña, al que tiene un al programa, que asume las cosas. Sí. Y la parte programática, Sí. como decía Mike, el partido programático, pero un programa para tú cumplirlo, no para burlarte de la gente. Entonces, vendrá un momento en el que eso ocurrirá y el mejor político no será el mejor demagogo, no será el que se presenta y te engaña con una imagen de actor en la televisión, en los medios. Entonces, ese tiempo va llegando. Ya la gente no se va a dejar engañar tan fácil como se ha engañado durante Eddie, muchos años. La correlación de fuerza en República Dominicana hoy ha cambiado. Y entonces el PRM, que tuvo una alianza congresual, me parece, solo con Leonel Fernández, Sí. hoy día la gente en la calle empieza a mirar a Leonel como una posible opción. Entonces hay gente que se dedica, y periodistas también, a calcularle cuánto tiene el gobierno, cuánto está subiendo fulano, cuánto está bajando Perencejo. ¿Cómo ve usted el PRM en este nuevo escenario en el que vivimos? Mire, a propósito del tema del presidente Fernández, el presidente Fernández ocupó en este sistema presidencialista, ocupó la presidencia de la República 3 veces, 12 años. Y fueron 12 años, 8 consecutivos. Y alguien que ha ocupado durante 3 periodos el poder es mucho y siempre tendrá mucha influencia. Claro. Ahora entra lo que decíamos ahorita. No es suficiente con que usted sea la gran figura, tiene que tener una estructura. Entonces, el partido de Leonel Fernández está en construcción, porque es distinto al caso del PRM, que el PRM decidieron lo que se van, lo que se quedan. Vamos a ver, ustedes se van, pero ¿cuántos se fueron? El 95%, y le cambiaron la sigla. Es decir, que fue el mismo partido con un cambio de una sigla. En el caso de la división del Partido de la Liberación Dominicana, no fue así. Se quedó la mayor parte en el PLD. Entonces, son cosas distintas. Entonces, el presidente Fernández tiene una gran tarea, que es la de construir un partido, y eso se toma su tiempo. En lo que tiene que ver con las expectativas, hay que recordarle al país que estamos viviendo todavía un momento excepcional de la historia. Cuando el PRM ganó las elecciones municipales, entrábamos a la pandemia. Luego entonces tuvimos las elecciones presidenciales y congresuales. En ese momento dramático que el PLD entendió que tenía ya
producto de la pandemia, y celebraron la pandemia, la llegada, como su salvación. Dijeron, ya con esta pandemia, nosotros que tenemos los recursos del Estado, vamos a retener el poder, porque no hay posibilidad de que el PRM pueda enfrentarnos en ese escenario, con el país cerrado, con la gente temblando en la casa, con la incertidumbre de si iba a vivir o no vivir, porque hay que recordar ese momento en el que la gente llegaba a la casa y se quitaban los zapatos, la ropa, toda la cosa, que se pensaba que el virus se pegaba en el aire, en todas las cosas. Y entonces, en esa situación, el compañero Luis Abinader asumió una actitud sumamente valiente, y el partido, y ese partido que señalaba ahorita, esa base del partido, salió a la calle, desafió la muerte y venció al PLD en el poder con todos los recursos del Estado utilizados para manipular al pueblo, y los venció. Fue en ese escenario que llegó el PRM al poder. Y Luis, entonces, ¿cuál era el primer desafío que tenía el compañero presidente, el compañero Luis? El primer desafío era la protección de la vida de la gente, de su pueblo. Y él lo asumió, y nadie puede negar en este país que lo asumió con responsabilidad, con valentía, que le puso seriedad, y que le protegió la vida, y fue un modelo el manejo de la crisis sanitaria, y lo es en la región. Y luego entonces el otro desafío, el de la economía, y asumió y lo enfrentó, y vino la recuperación, y fuimos de los primeros países recuperándonos, y nuestra principal pilar de la economía, el turismo, ya iba en una recuperación sostenible y se usaba ya de modelo. La estrategia en educación fue titánica. Claro, se desmontó el sistema. Sí, se desmontó todo. Entonces vino, porque hay que recordar las cosas, porque se pasan rápido. Entonces vino, y ya con la recuperación de la economía, viene la guerra. Y la guerra, primero, la pandemia, el virus, arrodilla al mundo. Y luego entonces viene esta terrible guerra en la que participa de una manera directa uno de las principales potencias económicas del mundo, y genera entonces esta situación. Ha sido en una situación muy difícil, pero el país se ha mantenido a flote. Ahora hay que seguir trabajando para la recuperación económica, y yo estoy seguro que vamos a salir bien. Don Eddie, uno escucha en mentideros políticos la gente comentando en la calle, porque es bueno a veces escuchar a la gente en la calle, pero Abinader no ha hecho nada. Mira, Danilo hizo tal cosa, que cuando Leonel se hizo tal cosa y tal cosa, uno que gobernó 8 años, el otro gobernó 12, y yo le decía a alguien, digo yo, pero espérate, le digo yo, si lo que tiene son 2 años, tú no puedes comparar, déjalo que él termine 4 u 8 años, y entonces a la comparación. ¿Qué usted cree del hacer del presidente Luis Abinader? No. Mire, Luis, a quien yo conozco de muy jovencito, pues su padre era amiguísimo mío y me tenía un cariño. Una alta estima. Un cariño muy especial, su papá, desde que yo era. Pero yo le voy a confesar, yo no pensaba que en una situación tan dramática como esa campaña, Luis iba a asumir eso así. Pues Luis es una persona que viene de un nivel. Si tú me dices el caso de nosotros, los tipos de barrio, los que nacimos en barrio y nos criamos en barrio. Este hombre, crecimos bajo fuego. Crecimos bajo fuego, con esfuerzo, acostumbrado entonces, a la lucha diaria. Oye, pero hay que reconocer y agarrar usted y asumir el gobierno en una situación, pero hay que ver, hay que irse a ese momento. ¿Qué pasaba? La incertidumbre. La incertidumbre. Que usted lo que luchaba era por saber si al otro día iba a amanecer vivo. Entonces, en esa situación es que se asume, siendo justo, hay 2 años que usted sabe que ningún gobierno tú se lo puedes ni siquiera computar. Tú se lo puedes computar en lo positivo, en cuanto a
a lo que ha hecho. Pero son 2 años que tú no puedes decir, encontró la economía, estaba así, no la hizo bien. Son Todavía, 2 años. todavía sí, sí. Pero todavía estos 3 año, 4 años, con los efectos, ahora que se profundizan más con la guerra, todavía tú dices, oye, ¿qué tú quieres que haga? El asunto es cómo se recupera la economía, que va a pasar en el momento ya que llega el de la recuperación. El PLD no es el que debe servir y establecer parámetros, porque le tocaron 16 años consecutivos en el poder y 14 como partido hegemónico. A partir del momento en el que se renovó la Suprema Corte de Justicia y salió Subero Isa, a partir de ese momento el PLD también asumió el control del Poder Judicial. Tenía el control de los 3 poderes clásicos del Estado. Mi Congreso. Y el poder y el poder de los extrapoderes, el control de los extrapoderes. Es decir, un partido absolutamente hegemónico. ¿Y qué pasó? En lugar de consolidarse mucho más la institucionalidad democrática, la institucionalidad de la administración, todas estas cosas, el PLD tuvo la oportunidad en democracia, que no tendrá probablemente ningún partido en muchos años, para hacerlo todo, porque era el control de todo. Absoluto, el Estado dominicano de la sociedad. Eso, y yo pienso que no se aprovechó, no tuvimos el resultado positivo que debimos tener. Entonces, ahora yo creo que el compañero Luis está bien consciente del compromiso que tenemos de reencauzar el país y llevar el país hacia un estado de bienestar distinto, pero hay grandes desafíos. El principal desafío es el de la economía. Aquí lo correcto hubiera sido que todos los partidos se hubieran puesto de acuerdo en un sistema de partidos responsables para enfrentar la situación y toda la sociedad, pero usted tampoco puede hacer una oposición irresponsable en una situación como esta. Es correcto, la oposición está para cuestionar, para reclamar que se hagan cosas, sí, claro, o para oponerse a que se hagan otras, igual que la sociedad civil. Pero en este contexto hay que ser un poquito flexible, un poquito racional, porque todo el planeta Tierra, irresponsable, el país, el mundo entero, el mundo entero está en un momento en que es imposible desarrollarse con normalidad. Bueno, pues, agradecemos muchísimo a don Eddie Olivares. Son las 8:20 minutos. Antes de irnos, simplemente me encantaría que usted recapitule. Usted dijo educación, readecuación de los locales, son de las propuestas que usted tiene para una vez, si resulta ser electo como presidente del PRM. Hay quienes dicen, y yo soy de las que piensa esto, don Eddie, con el respeto que usted se merece, que se va a imponer el poder en este caso. Yo siento que a Paliza nadie le quita esa presidencia. Pero ojalá, como dice Michael Miguel, yo me encantaría que fuera usted, justamente por ese equilibrio que usted representa en el Partido Revolucionario Moderno. Si el PRM no quiere cometer el error del PLD, es una posición que yo tengo formal. Discúlpame, Eddie. Yo creo que el comité político del PLD no actuó como debió actuar. Y eso produjo que el señor Danilo Medina Sánchez, al no tener contrapeso, al no tener nadie que lo fiscalizara, nadie que le diera un consejito de amigo real, hermano, mire, por ahí no es, se desorientó. No lo tenía, y entonces no fracasó. El PRM, ojalá, lo digo seriamente, la gente sabe que yo no juego con eso. El PRM necesita en este momento romper ese círculo vicioso. Elegir a Eddie, que no es parte del gobierno, y así esa base disgustada, esos líderes intermedios, como digo Eddie Olivares, van a poder encontrar un amigo, una persona más equidistante que subsane la cosa. Claro. Eso me parece a mí. Muchas gracias, Michael. La verdad es que debemos recordar que el voto es secreto. Es de delegado, pero el voto es secreto. La gente puede votar, así que tranquilo, conforme a su conciencia. Y esa es una parte importantísima. Mis relaciones con el compañero Luis son excelentes.
y yo pienso que también es importante eso, que haya una comunicación Fluida. entre el presidente, eso también es importante. Claro está, como decía Michael, en su reflexión sobre la situación de los partidos en el poder. Nosotros somos un partido ahora de gobierno, el partido oficial. Entonces, es importantísimo que los organismos, cuando tienen que hacer una recomendación al presidente, la hagan sobre la base de lo que le conviene al presidente, al gobierno, porque es el gobierno del compañero Luis, pero es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que es el que lo acompaña. Y el partido debe ser un partido fuerte para poder ayudarlo a hacer un mejor gobierno. Eso es fundamental. Y estar también en la administración. El partido, la militancia, dirigente medio, también tienen que estar en la administración, porque esos son los que van a procurar que las cosas se hagan bien, porque tienen el deseo de que el partido continúe en el poder. Y para continuar en el poder tú tienes que tener el favor del electorado, pero eso se manifiesta en función de la buena administración que tú hagas, porque la gente te elige para administrar el Estado. Entonces, esos son elementos muy importantes, pero el voto es secreto. El voto es de conciencia y eso va a jugar un papel determinante. Pues vamos a la pausa comercial. Ojalá que así sea, un papel determinante la decisión de cada uno de esos delegados que estarán eligiendo las próximas autoridades del Partido Revolucionario Moderno, que oscilan entre 1.200 a 1.600, según ha dicho el señor Eddie Olivares aquí en la opción de la mañana. A las 8:24 minutos vamos a una breve pausa y cuando regresemos seguimos con el contenido de la opción de la mañana. Don Eddie, muchas gracias. Placer.